Y llegó mitad de año y el book tag de este 2025, en lo que va de enero a junio, te lo voy a contar acá. Quédate y entérate cuáles fueron mis mejores lecturas, las peores, los personajes que más me gustaron, aquel que me decepcionó, etcétera, etcétera, etcétera. Hola descalzas y descalzos, ¿cómo están? Yo soy Sil y en este video te voy a contar, te voy a hacer un reconto de las lecturas desde enero hasta junio de este año. En realidad estuvo bien el balance en cuanto a cantidad, leí alrededor de 30 y pico, 35 libros aproximadamente, mucha novela de distintos tipos, desde romántica hasta cosas más complejas, sobre todo de denuncia, como vos sabés que en este canal tenemos ficción que no deja de tener que ver con la realidad. Pero bueno, hubo de todo, también hubo distopías, hubo un ensayo fantástico sobre la teoría del cerebro, publicado por Godot, y hubo muchas otras cosas. Pero si querés, empezamos ya directamente por el book tag y vamos viendo. El mejor libro. ¿Cuál fue el mejor libro en estos 6 meses que llevamos del 2025? Sin duda, mi mejor libro en estos 6 meses fue Como Bestias de Violant Guiraud, que es una escritora francesa. ¿Y por qué el mejor libro? Porque es una historia muy cortita, tiene alrededor de 130, 140 páginas, donde te cuenta la historia de una mujer que vive retirada en un bosque con su hijo, y el hijo tiene una fuerza bruta, si querés, una fuerza fuera de lo común. Es un ser, un hombre con discapacidad, pero sin embargo tiene el poder de curar animales. Todo el mundo va a pedirle ayuda. Hasta que desaparece una niña. Por supuesto, el primer sospechoso es este hombre. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de defenderse. Entonces, los que van a declarar en el juicio, y ahí el libro está narrado a modo de los relatos de cada uno de los testigos, tiene que ver con sus prejuicios. Y eso es lo que hace la escritora. Nos muestra con una bestialidad quiénes son los verdaderos bestias. Pero además, no solamente quiénes son, sino qué destino tiene este joven como consecuencia de eso. En el medio hay unas hadas, hay como una especie de realismo mágico que van a estar expectantes, mirando también y dándonos pistas sobre qué pasó en realidad con esa niña. Pero bueno, nada de lo que parece es. Y los prejuicios hacen que un joven termine de la peor manera. Muy conmovedor, sobre todo la palabra de la madre, el testimonio de esta mujer, de la cual todos y todas tenemos que aprender un montón. Primer lugar para Como Bestias. La otra consigna es ¿cuál fue mi escritora o escritor preferido en este 2025? Y tengo que decirte que en estos primeros 6 meses ese lugar quedó vacante. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que haya podido destronar a mi querida Tiffany McDaniels, una escritora que descubrí con el libro El verano que lo derritió todo, y que continué experimentándola con Betty, que les dije que fue mi mejor lectura del 2024. Bueno, leí autores muy buenos, pero para mí nadie estuvo a la altura de la querida Tiffany, que además es súper agradecida, muy cálida. Hemos hablado por Instagram. Ella ha agradecido mis reseñas y la verdad que muy cálida, tan cálida como su escritura. Así que mejor escritora de estos primeros 6 meses, vacante. Vamos al libro más corto de estos primeros 6 meses. Pero que sea el más corto no significa que sea el más
intrascendente o el que tenga menos mensaje. No, 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 porque es cortito pero súper potente. Es Nosotros, el bosque, de Claudia Chamudes, una escritora argentina que le hice una entrevista divina. También en YouTube pueden verla. Les dejo el enlace para ver la entrevista porque este libro realmente merece una comunicación sobre él que vaya un poco más allá. ¿De qué trata? Trata de una joven aborigen que vive en una comunidad que tiene la característica de ser nómade. Entonces, en el marco de toda esa experiencia que ella tiene, viajando de lugar en lugar con toda su comunidad, aparecen las reducciones en San Javier puntualmente. El libro está basado en lo que fueron las reducciones de San Javier y ahí ella va a contar cómo vive un aborigen el cambiar su identidad, su manera de vida, cómo se relaciona con las personas, los españoles que vienen a evangelizarlos, cómo se relaciona con la religión. Tiene pasajes muy interesantes. Fíjense que en un libro chiquito también este tiene casi 100 páginas, subrayé un montón de cosas. Me encantaron un montón de cosas. eh, bueno, y empieza muy fuerte, muy potente, con ella sacrificando a su hija, una hija que nace débil, en pos de esa necesidad de seguir yendo de un lado al otro en función de la caza y la pesca. Hasta que, bueno, vienen a evangelizarla los jesuitas y, bueno, tiene otro tipo de experiencia. Y si te hablé del libro más corto, te voy a hablar del libro más largo. Unas 640 páginas. Las propiedades de la sed de Marianne Wiggins. Lo que a mí me encanta de leer no es solamente los mundos en los que nos meten los escritores y las escritoras, sino también los mundos personales de aquellos que inventan esas historias. Estas 600 páginas, como las ves, fueron escritas con un gran esfuerzo, porque la escritora norteamericana sufrió un derrame cerebral promediando la mitad de la novela, que cuando pudo recuperarse había perdido las facultades de la lectura y del habla. La hija lo que hizo fue empezar a leerle permanentemente fragmentos de la novela. Estuvieron así como 2 o 3 años hasta que la escritora pudo retomar el hilo argumental, pudo retomar el hábito de leer y de escribir, miren de lo que estamos hablando, y terminó la novela. Así que al margen de esta historia, que no está dentro del libro, o sí, porque tiene un prólogo que lo aclara un poco, un epílogo, perdón, de la hija, nos va a contar las propiedades de la sed, la historia de una familia que vive en California. No sé si ustedes saben, California es un lugar desierto. Ahí se levantó Los Ángeles, la industria del cine de Hollywood, pero se hizo sobre un terreno seco. Y para eso tuvieron que además dejar más secos todavía, haciendo acueductos, a toda la región que estaba por ahí. Bueno, una familia vive en ese lugar, estamos cerca de la época del bombardeo de Pearl Harbor, y ahí es cuando esta familia tiene que luchar para que la industria del cine y el municipio no se quede con el agua que ellos tienen. Bueno, además de esa historia familiar, vamos a ver también las consecuencias de este bombardeo y cómo se crean campos de concentración para residentes, para ciudadanos japoneses en Estados Unidos, que fue lo que sucedió. Se armaron 10 campos de concentración, o sea que además tenemos historias paralelas. Pero siempre hay un mismo eje, y en estas 600 páginas lo que más me gustó fue cómo la escritora va a ir banando un personaje con otro y va armando toda una historia en general. Es un libro muy interesante, se nota muy fuerte la influencia de la literatura norteamericana por cómo está escrito, me hizo acordar mucho a John Steinbeck, mi autor preferido también, además de Tiffany, en su bestseller, La ira de las uvas, bueno, o las uvas de la ira, no me acuerdo, bueno, ustedes saben. Y bueno, hay muchos otros libros también que me hicieron acordar. Vienen en Instagram un carrusel donde dice si te gustó tal, te va a gustar este. Bueno, este fue el más largo y también tienen otros textos que remiten a este por temáticas, aunque no tengan nada que ver con esta historia. Si quieren chusmear, van a Instagram de Descalza Leo
y lo ven. Ahora te traigo el más desopilante. ¿Cuál fue el libro más desopilante que leíste en los primeros 6 meses del 2025? Me voló la cabeza porque no conocía a la escritora. Acá te lo dejo, o acá te lo dejo, tengo más lugar acá, te lo dejo acá. Victoria Ancico. Impresionante. No tenés que ser impresionable, no te tiene que dar asco algunas cosas y tenés que tener un humor negro bien marcado, ¿no? Porque acá la historia va de una institutriz que va a una mansión, estamos en época victoriana, a cuidar de unos hermanitos. Pero el libro comienza diciendo, ella empieza diciendo, que acaba de llegar a ese lugar y que sabe que para las Navidades todos van a estar muertos. Y, por supuesto, todos están muertos para las Navidades. El tema es cómo los mata, por qué, cómo te describe al señor Pons, que es el que está, el jefe de familia, qué relación hay con este señor, no te lo voy a contar porque te lo voy a espolear. Bueno, un libro impresionante con un sarcasmo, ya te digo, y un humor que me encantó. Así que voy a leer La señora March, que es el libro anterior de esta escritora, que no lo leí. Ahora te voy a hablar del libro que me decepcionó. Me decepcionó porque la verdad, yo no sé si me decepcionó tanto por lo promocionado que lo vi, porque estaba en todas partes y era como el libro, uy, te tiene que re gustar. Y por ahí mi expectativa fue ahí y la realidad estuvo acá abajo. O porque me pareció, te voy a decir, reiterativo, desagradable en algunas partes. Y mira que Victoria Ancico te la tenías que fumar, ¿eh? Pero este era desagradable. A ver, oscuro no era tan oscuro. He leído cosas más oscuras, porque a esta escritora bueno, Mónica Ojeda, Mandíbula. La ponen ahí como que son de lo oscuro. ¿Qué sé yo? Leí, por ejemplo, Alejandra Pizarnik con La Condesa Sangrienta, me pareció mucho más oscuro y no me pareció, no sé, este no me gustó, tal vez porque sitúa a los personajes principales que son dos adolescentes haciendo cosas que más que adolescentes son como de reventadas, ¿viste? O sea, como que en un punto también lo establecen como un paralelismo entre la edad y las conductas o entre la proveniencia de una familia de clases muy altas, no sé, puede ser, qué sé yo, me parece como muy fuerte. Sí me gustó que la madre de una de ellas tiene como un raye importante y ahí viene el tema de las relaciones materno-filiales. Desde ese lugar sí me gustó, pero qué sé yo, fue una decepción total. No sé si voy a leer otro libro de Mónica Ojeda, supongo que sí, porque tal vez fue el momento. No digo que sea una mala escritora, ni mucho menos. Digo que este libro puntualmente a mí me decepcionó. Y para que veas que no soy oscura, ni rosa, ni nada de eso, te voy a decir quién fue mi personaje favorito de estos 6 meses. Y por ahí me decís, estás re loca. Sí, fue re favorito a mi personaje. Es Rain, la chica, la protagonista de La chica que vive al final del camino. ¿Por qué me gustó esta joven de 13 años que empieza a matar gente? Te lo spoileo, pues sí. El tema es, no tiene nada que ver lo que sucede. O sea, tenés que leer el texto. Para entender y para enamorarte de esta Rain. Yo me enamoré. Vos dirás, ¿estás justificando? No, no estoy justificando. Entiendo. Está tan bien construido este personaje que todo está bien. Le perdono todo. Tiene razón. Cada vez que viene un adulto a esta casa viene a amenazarla. Viene a hacerle un mal. Viene a asustarla, a dejarla más sola de lo que está. Me encantó Rain. Lean La chica al final del camino y después me dicen si yo soy tan oscura o estoy tan torturada que mi personaje favorito es este. Y sí, mi personaje favorito es este. Y el mago que está con ella, ese niño mago que viene a darle un poco de amor. Bueno, nada. Aguante Rain. Y seguimos con las lecturas oscuras, para que veas que no era por ahí. Personaje odiado, odiado mal, mal, que hubiera atravesado las páginas y lo hubiera acogotado. ¿La leíste? Bueno,
El capitán. El capitán. El tipo no podía capitanear nada. Nada. El capitán, el papá, de nada, nada. Esta chica, la protagonista de Crisálida, de Fernando Navarro, que es un guionista español fabuloso. Nada se llama la protagonista porque este capitán, ella le decía capitán a su papá, porque no tenía nombre, tampoco le puso nombre a ella. Y el nombre que le puso fue Nada, lo mismo que con sus hermanos. Un ser que va tildando de a poco, producto de las drogas, el alcohol, la vida light. Estamos en la década del 60 también, ¿no? Estados Unidos. Bueno, el tipo se lleva a la familia a vivir al bosque y de a poco los deshumaniza a cada uno de ellos. Pero no contento con eso, empieza a maltratarlos de las peores formas, a lastimarlos. Esta nena nada, empieza el libro, se despierta en un manicomio, no sabe cómo llegó ahí, no recuerda absolutamente nada. Valga la redundancia. Así que el capitán Flea, el personaje más odiado. La futura lectura expectante. Lo vi en una reseña del libro de Valentina y después lo vi en otras reseñas también de Bookfluencers y me gustó. Me gustó la portada, me gusta que tenga que ver, por lo que vi en reseñas, de que sea una crítica a las dictaduras, que tenga que ver con la democracia, con las rebeliones, con las revoluciones personales de una joven y también parece que sociales. Y bueno, ya que la tiranía de las moscas me suena como súper atrapante el título, ¿eh? Así que ese es uno de mis libros, seguramente los primeros que voy a leer. Y tengo muchas ganas, le tengo muchísimas ganas. Si ustedes lo leyeron, las leo en los comentarios. Y entre las frases que más me gustaron, les voy a leer una, es de El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas. La historia va de un de un fraile, que les voy a decir cómo se llama, nunca me sale el nombre, Fray Servando. Fray Servando. El tipo, un día se le ocurre hacer un sermón donde pone en duda la aparición de la Virgen de Guadalupe. Bueno, dice que es un invento de los españoles. A partir de ahí, estamos en la época del virreinato, lo sacan por supuesto de la iglesia y empieza a estar prisionero. Pero acá hay realismo mágico. Entonces empieza a escaparse, se tira al mar y flota, vuela con las nubes, literal. Bueno, pero todas esas hazañas y todas esas travesuras, si querés, del fraile se enmarcan en una crítica muy seria sobre las dictaduras, sobre, miren, tengo la factura de AISA, que no sé por qué me viene 2 veces en el mismo mes. Buah. 2 meses, dos vencimientos distintos en el mismo mes, digo. Bueno, la piba se tenía que quejar. Entonces, en el medio de ese mundo alucinante, también Reinaldo Arenas escribiría sobre esto. Empieza a criticar, va viajando este fraile por distintos lugares de Europa, por México también, por Estados Unidos, y va viendo en cada país cómo viene la mano y termina siendo todo muy parecido, ¿no? Opresores y oprimidos. Entonces es una crítica a eso. Y una de las frases que me gustó, no sé si tiene que ver puntualmente con esto, pero que fue la que más me gustó, una de las tantas, miren, subrayé un montón. Es un clásico este, pero fue novedad de Planeta en junio, ahora, último mes de este book tag. Y yo, que me vi en él como nunca me he visto ni en mí mismo, tuve que empezar de nuevo a adaptarme a mi compañía, que por aquellos tiempos se me hacía insoportable. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu compañía? ¿Es insoportable? Bueno. Espero que te haya gustado este book tag. Leo en los comentarios cuáles fueron tus síntesis de lectura
de este primer periodo del año. Y como siempre te digo, si te gustó, compartí, me gusta, comentarios y nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere, en un nuevo video a las 19. Chau, chau.